Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo Miño, soy docente de Histología en la Universidad de Buenos Aires y soy médico de la Universidad de Buenos Aires. Voy a ser el docente con el cual van a estar viendo las clases de Histología y vamos a ir viendo clase tras clase todos los trabajos prácticos, todos los módulos y todos los temas de la materia. En este primer encuentro lo que vamos a hacer es hablar de el TP número 1 en dos partes. En una primera parte vamos a hablar de microscopía y en una segunda parte vamos a hablar acerca de las técnicas con las cuales nosotros vamos a estudiar los órganos desde el punto de vista histológico. En este caso, lo más importante dentro de esta primera clase es hablar de qué es la histología. Bueno, la histología es el estudio de los tejidos y de los órganos con la utilización de un microscopio. Y nosotros vamos a utilizar para este curso microscopios ópticos y algunas imágenes de microscopía electrónica. Principalmente vamos a utilizar las imágenes de microscopía óptica y de forma secundaria y para apoyar las imágenes de microscopía óptica, algunas imágenes de microscopía electrónica. Ahora vamos a ir viendo cuáles son los microscopios, las definiciones, los conceptos más importantes y al final de esta primera clase vamos a hacer un pequeño resumen de cuáles son los puntos más importantes y por ende más tomados a la hora del estudio de esta primera clase. Ahora, nosotros dijimos que vamos a estudiar los tejidos con un microscopio. Bueno, es muy importante definir qué es un tejido. Y un tejido es un conjunto de células con su matriz extracelular. Esto es un concepto fundamental, ya que muchas veces suele ser olvidada la parte de la matriz extracelular en la conformación del tejido. Y lógicamente un órgano es un conjunto de tejidos, cada tejido con su función en particular, que juntos cumplen una función general. Entonces, en este primer curso, la primera etapa va a ser el estudio de los tejidos y en una segunda instancia vamos a hablar del estudio de los órganos. Ahora, nosotros para el estudio de esta materia utilizamos lógicamente los microscopios y en este curso virtual utilizamos imágenes que nosotros obtenemos a partir del uso de los microscopios. Entonces, si bien no vamos a tener un microscopio de forma práctica para poder estudiar esto, sí es importante que conozcamos cuáles son las partes del microscopio. Y para poder estudiar cuáles son las partes del microscopio, vamos a pasar a una imagen en donde vamos a ver un microscopio óptico y un microscopio electrónico y precisamente en el microscopio óptico vamos a describir cuáles son sus partes y cuál es la función de cada una de ellas. En esta imagen podemos observar dos microscopios. A la izquierda un microscopio óptico, que en este caso es un microscopio binocular porque tiene dos oculares, y a la derecha un microscopio electrónico. Nosotros vamos a utilizar casi siempre las imágenes obtenidas por microscopía óptica, aunque a veces vamos a apoyar con la microscopía electrónica. A diferencia del microscopio óptico que vimos recién, este es un microscopio óptico monocular, que tiene un solo ocular. ¿Sí? Eso es variable y depende del microscopio óptico, pero ambos sirven para poder estudiar las imágenes. Ahora, nosotros tenemos una parte mecánica y una parte óptica en lo que es el microscopio óptico. Dentro de lo que es la parte mecánica tenemos la base marcada con el número 1, el brazo marcado con el número 2, que a veces se puede articular y a veces no, el tubo con el número 3 y la platina con el número 10. En el centro de la platina va a haber un pequeño orificio por donde va a ingresar la luz que va a participar en la formación de la imagen. Por otro lado tenemos la parte óptica. En este caso, este microscopio que estamos viendo acá tiene un espejo con el número 11. El espejo va a tener una cara cóncava y una cara plana. La cara plana sirve cuando nosotros estemos utilizando una fuente de luz, como una lamparita muy próxima al microscopio, y la cara cóncava sirve para cuando estemos utilizando la luz ambiental. Algunos microscopios un poco más modernos tienen una luz, una fuente de luz incorporada a este nivel.
Después tenemos el condensador, ¿sí? Que el condensador nosotros lo vamos a encontrar con el número 12. En este caso, lo que nos permite el condensador es justamente eso, condensar los rayos de luz que provienen de nuestra fuente luminosa en un único rayo de luz que va a ingresar a la muestra. Y después tenemos el diafragma con el número 14. El diafragma se puede abrir y se puede cerrar y de esta forma permite el ingreso de más o menos rayos de luz a la muestra. Por otro lado tenemos los objetivos marcados con el número 8. Estos objetivos van a estar articulados en el revólver. Tenemos con el número 8 los objetivos, con el número 7 el revólver, que es el sitio donde vamos a tener los distintos objetivos. Cada objetivo va a tener un aumento particular. Nosotros tenemos el objetivo de 4x, que aumenta 4 veces la imagen. Un objetivo de 10x, que aumenta 10 veces la imagen, al cual vamos a llamar seco débil. Un objetivo de 40x, que aumenta 40 veces la imagen, al que vamos a llamar seco fuerte. Y algunos microscopios tienen un objetivo de 100x, que aumenta 100 veces la imagen, que es el objetivo de inmersión. El objetivo de 4x, como les dije al principio, se llama objetivo panorámico. Y después tenemos el ocular. Dependiendo si es mono o binocular, son los oculares que va a tener el microscopio, en este caso marcado con el número 9. El ocular es el sitio donde nosotros vamos a colocar el o los ojos y tiene un aumento de 10x, de modo tal que el aumento total de la imagen va a estar dado por la multiplicación de 10x que nos da el ocular y el objetivo que estemos utilizando. Por otro lado, vamos a tener dos tornillos, el macrométrico con el número 5 y el micrométrico con el número 4. Estos dos tornillos nos van a permitir mover o el tubo, como es en esta imagen, o la platina en los microscopios un poco más modernos, y de esa forma nosotros vamos a poder enfocar la muestra dependiendo, lógicamente, los ojos de cada uno de los alumnos que esté viendo a través del microscopio. Y un último concepto, ¿sí?, que me gustaría marcarlo en esta imagen, es la formación de la imagen. Ustedes podrán leer en los distintos libros lo que es la marcha de rayos, y la verdad que ese es un concepto más físico, ¿sí?, y no tanto histológico. Lo que sí me interesa que puedan recordar es que la imagen que se obtiene una vez que nosotros vemos a través del microscopio es una imagen mayor, virtual e invertida, ¿sí? Fíjense que esta es la imagen que se forma, que es invertida, que es virtual y que es mayor a la imagen original. Una vez dicho esto, ¿sí?, tenemos que comprender dos conceptos que son fundamentales. Estos dos conceptos son sumamente importantes y por ende son sumamente evaluados. Uno es el concepto de límite de resolución versus el concepto de poder de resolución o poder resolutivo. Vamos a iniciar con el concepto de límite de resolución. El límite de resolución es la mínima distancia que tiene que haber entre dos puntos para ser vistos como separados. Es una distancia y es la mínima distancia que tiene que haber entre dos puntos para ser vistos como separados. Por ejemplo, el límite de resolución del ojo humano es de 0,2 milímetros. Esto quiere decir que si tenemos un punto separado de otro punto por una distancia que sea igual o mayor a 0,2 milímetros, nuestro ojo humano lo va a percibir como dos puntos por separado. Ahora, si la distancia entre dos puntos que están separados es menor a 0,2 milímetros, por más que estén separados, nuestro ojo humano los va a percibir como un único punto. Y este concepto es importantísimo. Existe una fórmula para poder calcular el límite de resolución, ¿sí? El límite de resolución del microscopio óptico es aproximadamente 0,2 micrones, que es una medida de distancia mucho menor al milímetro. Esta es la fórmula que nosotros tenemos para calcular el límite de resolución. Y lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, es que el límite de resolución es igual a 0,61, que es una constante que siempre es igual, por lambda. Lambda es la longitud de onda sobre apertura numérica. Y la apertura numérica nosotros la podemos escribir como n,
que corresponde al índice de refracción, por el seno de alfa, que es un ángulo. No es tan importante que recuerden la fórmula como tal, sino que hay ciertas variables dentro de esta fórmula que nosotros podemos modificar para disminuir el límite. ¿Por qué queremos disminuir el límite? Porque si disminuimos el límite entre dos puntos para que estos sean vistos como separados, la distancia va a ser menor y de esa forma podemos ver estructuras más pequeñas. Una fórmula es modificar la longitud de onda y la otra es modificar la apertura numérica, más precisamente el índice de refracción. ¿Cómo podemos modificar la longitud de onda? Bueno, nosotros tendríamos que disminuir la longitud de onda para que el límite de resolución sea menor. ¿Cómo podemos disminuir la longitud de onda? Bueno, podemos colocar un filtro azul. La luz azul tiene una longitud que es menor, es aproximadamente 400 nanómetros, versus la luz blanca, que es de aproximadamente 550. Es pequeña esa variación, pero disminuir la longitud de onda disminuye el límite de resolución. La otra opción es aumentar el índice de refracción, y el índice de refracción depende de la sustancia que se encuentre entre el preparado y el objetivo. En situaciones normales, entre el preparado y el objetivo hay aire. Si nosotros colocamos un aceite especial, ese índice de refracción, que del aire es aproximadamente 1, pasa a ser aproximadamente 1,5. Aumentando el índice de refracción, aumentamos la apertura numérica y disminuimos el límite de resolución. Y el poder resolutivo es una capacidad, y es la capacidad que tiene un sistema de lentes para crear una imagen en la que dos puntos sean vistos como separados. Si bien son similares los conceptos, el límite habla de una distancia y el poder habla de una capacidad. Son magnitudes distintas. Si bien es verdad que a mayor poder resolutivo, el límite de resolución será menor. Por ejemplo, el microscopio óptico tiene un poder resolutivo mayor que el ojo humano y por ende el límite de resolución del microscopio óptico es menor al del ojo humano. Lo mismo con el microscopio electrónico, que tiene un poder resolutivo mayor que el microscopio óptico y un límite de resolución menor que el microscopio óptico. Estos dos conceptos son fundamentales y siempre son evaluados. Ahora vamos a hablar un poquito de algunas diferencias que podemos encontrar en relación a los microscopios ópticos y los microscopios electrónicos. Y mientras les voy adelantando que existen distintos tipos de microscopios ópticos y distintos tipos de microscopios electrónicos. Nosotros vamos a utilizar, como les vengo diciendo, microscopía óptica. Y dentro de los microscopios ópticos tenemos distintos, de campo claro, de campo oscuro, de fluorescencia, de luz ultravioleta, etc. Esto lo voy a dejar detallado en lo que es el resumen. Y dentro de los microscopios electrónicos tenemos el de transmisión y el de barrido, que también voy a hacer un pequeño comentario respecto a esto en el resumen. Acá vamos a hablar de algunas diferencias que podemos encontrar entre el microscopio óptico y el microscopio electrónico. Entonces, vamos a hacer un cuadrito del microscopio óptico versus el microscopio electrónico, ¿sí? Una de las cosas que vamos a comparar es la utilidad. ¿Para qué me sirve el microscopio óptico y para qué me sirve el microscopio electrónico? Bueno, el microscopio óptico sirve para ver la estructura. ¿Sí? La estructura va a hacer referencia a el tejido y pequeñas cosas respecto de la célula, es decir, núcleo y citoplasma. Ahora, el microscopio electrónico va a servir para la ultraestructura. La ultraestructura hace referencia a las organelas que tiene cada una de las células. Entonces, nosotros con el óptico, simplemente la estructura, con el electrónico vamos a poder hablar de la ultraestructura. Otra cosa que podemos comparar es, bueno, la técnica claramente va a ser distinta. Nosotros dentro de lo que es el microscopio óptico, y ahora vamos a hablar de la técnica, vamos a hablar del corte. El corte acá se hace con un micrótomo. ¿Sí? En tanto que para el electrónico utiliza un ultramicrótomo.
Estas son algunas diferencias, existen otras diferencias, ¿sí? Por ejemplo, el aumento del microscopio óptico, ¿sí? Claramente va a ser menor en relación al del microscopio electrónico, ¿sí? Ese va a ser el aumento. Ahora, si hablamos de lo que es el límite de resolución, el microscopio óptico tiene un límite de resolución mayor que el del microscopio electrónico, ¿sí? Estas, como les vengo diciendo, son algunas diferencias que podemos encontrar entre el microscopio óptico y el microscopio electrónico. Y por último, para ir cerrando esta primera parte de la primera clase, vamos a hablar de la técnica histológica de rutina, ¿sí? La técnica histológica de rutina son los pasos por los cuales hay que acondicionar una muestra para ser vista a través de un sistema de lentes. Nosotros no podemos agarrar un órgano y ponerlo directamente al microscopio. Necesitamos que ese órgano, ese tejido, pase justamente por la técnica histológica de rutina para posteriormente verlo a través del sistema de lentes. Entonces, nosotros vamos a hablar de los pasos. Lo primero que tenemos que obtener, ¿sí?, es obtener la muestra. Entonces, lo primero es la obtención de la muestra. Nosotros la muestra la podemos obtener a partir de una biopsia, es decir, de un tejido vivo, esto es algo muy utilizado en la práctica médica, o de una necropsia, a partir de un tejido muerto. Lo segundo que vamos a hacer es la fijación. ¿Por qué tenemos que fijar nuestra muestra? Bueno, la muestra se va a descomponer si no realizamos la fijación de forma rápida. Un fijador lo que hace es detener el metabolismo celular, evitar que se desintegre nuestra muestra, evitar que alguna sustancia pueda interferir en nuestra muestra, y de esta forma lo que nosotros obtenemos va a ser muy similar a lo que nosotros vemos en la microscopía óptica. Si evitamos o nos olvidamos de la fijación, lo que veamos en la microscopía óptica no va a ser lo que realmente esté ocurriendo. Y existen distintos tipos de fijadores, ¿sí? Por un lado, los más utilizados son el formol al 10% para la microscopía óptica y el glutaraldehído para la microscopía electrónica. En el resumen voy a hablar un poquito más acerca de los tipos de fijadores que hay, pero básicamente el concepto es ese. Hay que preservar la muestra y hay que evitar el metabolismo. Por ende, la fijación es fundamental durante la técnica histológica de rutina. Ahora, una vez que fijamos la muestra, lo intuitivo sería que del órgano grande nosotros lo tenemos que cortar en finas láminas para que la luz pueda atravesar esa muestra y que pueda pasar hacia los objetivos. Ahora, para poder cortar la muestra, nosotros tenemos que endurecer esa muestra. Y nosotros endurecemos la muestra utilizando parafina, que es un solvente lipofílico. Por ende, lo que tenemos que hacer acá es quitarle el agua a nuestra muestra. Entonces, el tercer paso en la técnica histológica de rutina es la deshidratación. ¿Cómo nosotros vamos a deshidratar la muestra? La vamos a pasar por concentraciones crecientes de alcohol. ¿Por qué? Si nosotros pasamos la muestra de agua a alcohol al 100%, el alcohol retrae los tejidos y no va a reflejar las cosas tal como son. Por ende, tenemos que pasarla por concentraciones crecientes de alcohol y por ósmosis la muestra va a ir incorporando el alcohol y va a ir quitando el agua. Ahora, nuestra muestra, que ahora va a estar en alcohol al 100%, también se repele con la parafina. Por ende, tenemos que utilizar el silón, ¿sí? El cuarto paso es la aclaración con silol. Y el silol, a diferencia del alcohol, no retrae los tejidos. Por ende, podemos colocar nuestra muestra en silol al 100%. Una vez que nosotros colocamos la muestra del silol al 100%, ahí podemos realizar la inclusión. La inclusión
En la inclusión lo que nosotros vamos a hacer es calentar la parafina hasta que pase a estado líquido. Posteriormente vamos a colocar nuestra muestra, ¿sí?, en unos recipientes. Vamos a colocar la parafina en estado líquido y vamos a esperar a que esta parafina se endurezca. Una vez que esa parafina queda dura, obtenemos el taco. Y una vez que obtenemos el taco, pasamos a las siguientes etapas. Entonces, hasta acá hablamos de los 5 primeros pasos de la técnica histológica de rutina. Obtención de la muestra, fijación, deshidratación, aclaración con silol e inclusión. Entonces, vamos a hablar de los siguientes pasos en la técnica histológica de rutina. Una vez que nosotros realizamos la inclusión y tenemos el taco, el siguiente paso va a ser el corte. El corte se va a realizar con un micrótomo para la microscopía óptica. Un micrótomo es una máquina que simplemente lo que hace es cortar el taco, que es un cuadradito chiquito donde tiene la muestra, en delgadas láminas de un pequeño espesor para que la luz pueda atravesar nuestra muestra. Una vez que realizamos el corte, el siguiente paso, el paso número 7, es la colocación en el portaobjetos, es el montaje en el portaobjetos. El portaobjetos es un vidrio de forma rectangular en el cual encima vamos a colocar la muestra, ¿sí? Sería algo básicamente así. Es un vidrio rectangular donde por encima colocamos la muestra. Una vez que nosotros colocamos la muestra en el portaobjetos, tenemos que teñir la muestra. Y los colorantes que nosotros utilizamos en la técnica histológica de rutina son a base de agua. Y si recuerdan, nuestra muestra está embebida en parafina, entonces tenemos que sacar la parafina. En el siguiente paso vamos a realizar primero una aclaración con silol para que la muestra quite la parafina e incorpore el silol, más una hidratación. ¿Cómo realizamos la hidratación? Vamos a pasar a la muestra por concentraciones decrecientes de alcohol y por ósmosis va a ir quitando el alcohol y va a ir incorporando el agua, y por último por agua destilada. Una vez que realizamos la hidratación, vamos a colorear. Esta etapa o tinción son sinónimos. Es donde nosotros vamos a utilizar los dos colorantes de la técnica histológica de rutina, hematoxilina y eosina, cosa que vamos a hablar en el siguiente video. Una vez que coloreamos, vamos a realizar una nueva deshidratación Esta deshidratación más aclaración con silol va a ser exactamente igual a la que vimos en la primera etapa, ¿sí? Vamos a pasar la muestra por concentraciones crecientes de alcohol y por último por silol. Y lo último que vamos a hacer es el montaje final. El montaje final, lo que vamos a hacer es colocar una gota de bálsamo de Canadá por encima de nuestra muestra y posteriormente el cubreobjetos. El cubreobjetos es un vidrio cuadrangular que se pone por encima de la muestra, de modo tal que quede portaobjetos, muestra, cubreobjetos. Y de esa forma nuestra muestra se va a preservar y la vamos a poder utilizar a lo largo del tiempo. Con esto hasta acá finalizamos esta primera clase y los puntos más importantes de esta primera clase son límite de resolución, poder de resolución, esos dos conceptos son fundamentales. Por otro lado, la técnica histológica de rutina es fundamental y después, de forma paralela, las partes del microscopio y los distintos tipos de microscopio, pero fundamentalmente límite de resolución, poder de resolución,
y técnica histológica de rutina. Hasta acá la primera parte de este video. Nos encontramos en el siguiente video.